Hola. La parte pesada fueron la parte de búsqueda de tesoros y de puntos psíquicos, pero ya todo esto es mucho más light. Entonces espero que es bastante interesante y son aplicaciones y aplicaciones, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el capítulo 8, título, sincronicidad. El trabajo de sueños fue el que realmente me dio la apertura para poder leer muchísimo más y para generar herramientas para poder enfrentar con valor el holograma. Cuando empecé a aplicar mi teoría de sueños y me di cuenta de que todo lo que yo decía se iba a dar, decidí sincronizarme con los sueños positivos y pasar al acto, es decir, hacer la tarea que dictaba el sueño. En caso de que los sueños sean negativos, pasar al acto ayudará a corregir el proceso. A continuación, hablaré sobre algunos casos en los que se dio lo que anteriormente mencioné. Los extraterrestres. Este sueño lo tuve alrededor del año 2006. Aquí hay una foto donde estamos Vicky del lado izquierdo, en el centro yo y mi gran amiga Keira del lado derecho. Bien, había extraterrestres en la colonia Condesa. Este es el sueño. Había extraterrestres en la colonia Condesa. A la par, un volcán estaba haciendo erupción. Los extraterrestres me decían que iban a absorber la energía del volcán. Me daban un chip y me decían que no me preocupara, que todo iba a salir bien. El chip era un metal cuadrado, despierto y toso porque el chip era muy seco. Considero que este sueño es positivo porque los extraterrestres me calman. Esto podría ser mi parte extraterrestre, extrahumana o psíquica, por lo que debo pasar al acto y hacer la tarea. Entonces, en la vida real me di a la tarea de realizar un recorrido histórico a través de la web para identificar las fechas en las que se ha dado presencia de extraterrestres en la Ciudad de México. Este recorrido histórico arrojó que al menos en la colonia Condesa no se habían registrado avistamientos, pero en donde sí aparecían muchos, y en la fecha en la que tuve el sueño fue en el volcán Popocatépetl. Por esa época ya estábamos separados mi ex esposo y yo, pero mi hijo mayor estaba conmigo. Recuerdo que decidí, con base a mis observaciones, ir un sábado al volcán Popocatépetl, pero mi ex podría llamarle a mi hijo y preguntarle en dónde me encontraba. Así que tenía que planear algo creíble, por lo que le conté a mi hijo mi preocupación y que iba a ir a buscar extraterrestres. Mi hijo, en un acto de ternura, me dijo que si su papá llamaba, le diría que me fui a tomar un café con mis amigas. Y fue tan linda su respuesta que me hizo sentir apoyada por él. Casualmente ese día recibí una llamada de Keira. Ahí estaba en la foto, les mandé la imagen de Keira. Una amiga a la que no veía hacía más de un año. Me marcó para saber si era posible que nos viéramos el siguiente sábado. Le platiqué mi plan y la invité a ir conmigo, a lo que ella accedió muy emocionada. No creo en el azar, así que es irónico el casualmente, porque cuando tomé la decisión de ir, ella y solo ella apareció. Estoy segura de que ninguna otra de mis amigas se hubiera aventado a ir conmigo al volcán, y mucho menos de noche. Solo ella lo haría. Realmente fue muy extraño que todo se acomodara. Ella casi no me habla, pero coincidió su llamada con mi ida al volcán Popocatépetl. Keira y una amiga suya que era piloto de avión fueron conmigo. Así que nos fuimos las 3 en la noche en la camioneta de
de mi amiga, porque mi coche ya estaba guardado y como se colocan un coche tras otro en el estacionamiento del edificio resultaba un camello, o sea, muy complicado sacarlo. Me llevé una vela para agradecerle al sueño y a mi gran sabiduría mi tarea, ya que de acuerdo con el sueño los extraterrestres iban a llegar a la Condesa, pero como no había encontrado avistamientos en esa colonia elegí ir al Popo, lugar en donde me iban a dar un chip, tomando en cuenta el mensaje de que no me iba a pasar nada y que todo iba a salir bien. Nos fuimos y cuando llegábamos estuvimos observando y no vimos nada. Era de noche y no se veía nada. A las 10 p.m., triste, puse mi vela y le di las gracias a mi sueño, ya que si este sueño no había sido literal, entonces era simbólico. Le agradecí por haberme llevado en compañía de Keira y de su amiga. Dejé la vela puesta y nos regresamos a casa, creyendo que no había pasado nada. Pero al día siguiente nos enteramos a través del noticiero que justo a las 10 p.m. del día anterior se había reportado un temblor de gran intensidad en la colonia Condesa, tal y como sucedió en mi sueño. Keira me llamó al día siguiente, estábamos impactadas, al igual que Ralph, que en esos días estaba en Suecia. Resultaba impresionante que justo en el momento en que prendía la vela y la coloqué para dar gracias, haya ocurrido un temblor en la colonia Condesa. De esta manera comencé a sincronizarme con los sueños. En ese momento no podía creer que me hubiera pasado algo tan maravilloso. Tembló en el momento en que coloqué la vela. Uf. No se trataba de una pregunta en donde cupiera una respuesta pequeña. Un temblor era un evento grande de verdad. Me daban ganas de llorar al darme cuenta de que efectivamente el universo conspira a favor de uno cuando hacemos las tareas de los sueños. Cuando uno está conectado con el alma, con los sueños, con la meditación, con las visiones y con la búsqueda del amor, la verdad y la paz. Efectivamente el universo conspira, lo cual es emocionante, muy emocionante. Es muy importante hablar sobre esto porque lo que yo trato de hacer es ajustar mi sueño positivo a mi realidad. Los ajusto cada vez más, por lo que los sueños positivos se cumplen de manera más literal hasta llegar a una total sincronización. Aunque no vi a los extraterrestres de manera literal, es un lado mío que tiene una capacidad extra, tanto en lo positivo como en lo negativo. Si es en lo positivo es extrapsíquico, mientras que en lo negativo es extra mamona. En este caso el sueño es positivo porque todo va a salir bien, me da paz, por lo que desecho el lado negativo. En el sueño hice conexión con mi lado extraterrestre positivo y significa que mi lado super psíquico está activo, así que aunque tiemble, todo va a salir bien. Saben que México es un país de temblores y la Ciudad de México Condesa es un lugar de más temblores. Entonces, por eso esto es así. Por otra parte, también significa que tengo un lado más grande que me hace capaz de apaciguar mi volcán, mi enojo y mi fuerza. Pongo la vela en la realidad y tiembla confirmando mi hipótesis. Este tipo de eventos son importantes para mí porque me dice que voy por el camino correcto y que tengo razón. Fue verdaderamente espectacular eso que me pasó con este sueño, porque una cosa es sincronizarme con los sueños mundanos y otra es hacerlo con sueños de extraterrestres. Título:
La cisterna. Hace poco Ralph soñó que la cisterna estaba vacía. Después de contarme su sueño, le pregunté por qué no revisaba la cisterna. Al hacerlo se dio cuenta de que efectivamente la cisterna se estaba vaciando, pues el flotador se descolocó, lo que hubiera provocado que nos quedáramos sin agua. El proceso en este sueño es negativo, pero al revisar la cisterna se corrigió con la realidad y se reparó el proceso, ya que el sueño se sincroniza con la realidad y se vuelve positivo. La muerte de Ralph. Título. Hace unos meses soñé que Ralph moría. Miren qué interesante este sueño porque Ralph sí murió. O sea, cuando escribí este sueño fue un simbólico, pero ahora que lo voy a leer, vamos a ver qué tanto conecta con la muerte de Ralph. Hace unos meses soñé que Ralph moría. Se quedaba dormido afuera de la casa, lo enterraba y después resucitaba. En la realidad, a la siguiente noche de haber tenido el sueño, Ralph se cayó y se cortó con un espejo una arteria. Pero se cayó por el alcohol. La pequeña casa de la granja estaba convertida en un charco de sangre. Casi se muere. Tuve que ir por ayuda. La camioneta no se guarda en la granja porque no tenemos carretera para llegar a ella. Así que tuve que correr 3 cuadras de subida para recogerla. Después bajé por él. Lo cargué entre todos, como Iván, Lourdes, yo, lo ayudamos. Lo llevamos al hospital, pero cuando llegamos, Ralph perdió el conocimiento. Simbólicamente murió. Y después resucitó. La operación duró 4 horas. Este sueño no pudo ser más literal. Los sueños me alertan sobre muchas cosas que están por suceder, lo cual es bueno porque después de sincronizarme, si veo que un ser querido mío está en riesgo, hago el lazo, ya sea que le llame o vaya a verlo. Le digo lo mucho que lo amo, lo que hace que las personas corran menos riesgo, en especial aquellas que más amo. Temblor en la colonia Narvarte. Título. Hace poco soñé que mi hijo mayor y yo estábamos en la colonia Narvarte, comenzaba a temblar y nos asustábamos muchísimo. Finalmente el temblor se detuvo. En la colonia Narvarte vivieron los padres de mi ex esposo. Le llamé a mi hijo mayor porque es claro que en el sueño hay miedo. Mis hijos están en riesgo y necesitaba saber qué estaba pasando. Mi hijo mayor me platicó que su hermano tuvo un pleito con su padre, por lo que lo llamé para que me platicara. Si no hubiera tenido este sueño y no me hubiera puesto en contacto con mis hijos, jamás habría sabido lo que estaban viviendo y no habría podido acompañar a mi hijo menor en su dolor. Puedo leer cosas que quizá mi hijo menor no me hubiera contado, pero al final él me tiene que contar porque yo ya lo leí. Así es como me entero de cosas a tiempo. Así estoy cerca de ellos porque los amo. Fin del capítulo 8. Nos vemos en el siguiente capítulo. Suscríbanse a mi canal, compartan, sobre todo compartan. Y denle like a la campanita, ¿no? Nos vemos.